Bueno, aquí estamos en el segundo video, en donde vamos a ver las propuestas de las éticas modernas. ¿Eh? Ya hemos visto la ética antigua, la ética media, ¿m? En donde hemos contemplado las distintas concepciones acerca del bien, de lo justo, de lo bueno, ¿no? Y es interesante que ustedes puedan preguntarse, que puedan plantearse, ¿no? ¿Soy yo un hombre bueno? ¿Qué es el bien para mí? ¿De dónde viene de que yo piense de que este bien es el bien supremo? ¿Será que el bien tiene que ver con Dios? ¿Será que el bien tiene que ver con el buen ciudadano? ¿Será que el bien cambia y no es universal? Hasta ahora hemos visto la ética intelectualista de Sócrates, la de Platón, que está vinculada con la política, la ética teleológica y eudaimonista de Aristóteles, las éticas sostenidas por el cristianismo, en cuanto a las virtudes teologales y cardinales, asimismo la propuesta de la cesis de Agustín y la propuesta aristotélica, perdón, tomista, sobre el hombre virtuoso como aquel que practica el hábito bueno que nos lleva a Dios. Entramos a la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna ya el cristianismo deja de tener alguna influencia, aunque se perpetúa igual, pero bueno, digamos ya el cristianismo no tiene gran participación. Surge un antropocentrismo moderno en donde se coloca al hombre como centro de reflexión. Ya no es Dios el que de alguna manera va a proveer las herramientas necesarias para pensar el mundo, sino que es el hombre mismo el que se sitúa en este centro. Dentro de la ética moderna, a quien vamos a estudiar preferentemente es a Kant, un filósofo alemán del año 1700, ilustrado. Recordemos que la ilustración hace referencia a aquel fenómeno que pone a la razón por encima de todas las cosas. La razón viene a prometer la felicidad para con el hombre y la sociedad. Entonces Kant es uno de aquellos que va a sostener a la ilustración, es decir, a la razón como aquella cualidad que tiene el hombre para ser feliz. Por lo tanto, va a proponer una ética formal y autónoma. ¿Qué queremos decir con estos términos? Es formal porque Kant va a proveer de un imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo categórico? Es una categoría, una ley que impera, digamos, sobre las otras leyes. Es la ley que está por encima de todas las leyes y que tiene un carácter universal. Y autónoma, ¿por qué? Porque no responde a ninguna creencia específica, sino solamente a la posición antropocéntrica, es decir, a la posición que sostiene al hombre como centro de todo. ¿Por qué sostiene Kant una ética formal y autónoma? Porque va a sostener de que el sujeto es el que se da a sí mismo su propia moral. El hombre es libre y es responsable, dice Kant, y éste sabe sobre su deber. Entonces no puede venir otro agente como Dios a decirle lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el hombre es el único que se va a dar su propia moral, ¿no? Su propia ética. A partir de este enunciado, Kant va a sostener una noción sobre lo bueno. Él va a decir que lo único bueno viene de la buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? La buena voluntad es la concepción que sostiene que la bondad de una acción está no en ella, sino en la voluntad en que fue realizada. Actuar por puro deber que manda universal y absolutamente. Es decir,
La buena voluntad es aquella acción que se hace no con otra intencionalidad que no sea, con la única intencionalidad que sea la del poder ser un deber. Por ejemplo, le doy un ejemplo como para que puedan comprender. Estamos yendo en un colectivo, de pronto sube una señora mayor. ¿Mm? Bueno, yo puedo cederle mi asiento a esta persona eh, con una buena voluntad o con una mala voluntad. La buena voluntad va a decir de que yo le doy el asiento a esta mujer porque es mi deber dárselo. Mientras que la voluntad mala o la mala voluntad va a decir que yo le doy igualmente este asiento a esta mujer, no porque sea mi deber, sino para que nadie me mire, o para quedar bien delante de los demás, o para que los otros digan, ah, qué bien que este chico, qué respetuoso que es, ¿no? Entonces, el acto bueno, o lo único bueno, es aquel que responde a esta buena voluntad. ¿Mm? Aquel acto que se da por puro deber, ¿Mm? Que se da por puro deber y que es susceptible de ser universal y absoluto. Le doy el asiento a la mujer porque es mi deber darle el asiento a la mujer. ¿Mm? Y eso, y esto es un deber universalmente válido y absolutamente aceptable. A partir de esta noción de la buena voluntad, Kant va a sostener un imperativo categórico, es decir, esa ley que está por encima de todas las leyes. Este imperativo categórico dice, obra de manera que puedas creer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una ley universal. Es decir, que el acto, para que sea bueno, dice Kant, tiene que ser susceptible de poder convertirse en ley universal. ¿Mm? Le doy el asiento a la mujer porque es mi deber. Y este deber y este acto es susceptible de convertirse en ley, ¿m?, de manera universal y absoluta. Entonces, ¿qué es lo que dice el imperativo categórico de Kant? Obra de manera que puedas querer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una ley universal. A partir de allí, Aristóteles va a sostener la concepción de un hombre que es que no depende de nadie, sino que depende de este mandato o este imperativo categórico. ¿Mm? Y que es concebido no como un medio para llegar a a un estado feliz o a una sociedad feliz, sino que el hombre mismo es un fin en sí mismo. No se somete a ningún legislador, no necesita de un Dios que le diga qué es bueno y qué es malo. ¿Mm? Solo necesita de esta ley universal que es la que lo va a mover, digamos, dentro de cualquier sociedad o estado. Más adelante, por los años, por el siglo XX más o menos, comienzan otros fenómenos dentro del mundo como el proceso de descolonización. Muchos países empiezan a descolonizarse, a independizarse. Empiezan a haber reacciones críticas sobre el pensamiento ilustrado, ¿m?, contra el universalismo, ¿m?, y empieza, digamos, a cuestionarse todo lo que la filosofía moderna había dejado a su paso. Entonces surgen nuevas éticas. Una de ellas, una propuesta ética ya del siglo XX, siglo XXI, ya estamos en la edad contemporánea, es la propuesta por Kierkegaard. ¿Mm? Kierkegaard empieza, digamos, el fenómeno existencialista rechazando la postura de un filósofo de aquel tiempo llamado Hegel. ¿Mm? Para no entrar, digamos, en estas discusiones entre Hegel y Kierkegaard, porque no nos interesa mucho,
es importante que ustedes sepan que para Kierkegaard, o la concepción antropológica de Kierkegaard, Soren Kierkegaard, es o consiste en afirmar que el hombre existe solo en su comportamiento, es decir, en lo que hace, y que su existencia va a pasar por 3 grados o estadios. ¿Mm? El hombre va a pasar por un estadio estético, ético y religioso. Y solo en el estadio religioso va a encontrar la verdadera libertad. ¿Por qué va a decir esto? Porque el estadio ético y estético, dice Kierkegaard, en esos estadios el hombre va a tener que adecuarse a las normas generales, perdiendo, sostenido por la sociedad, perdiendo su subjetividad y autenticidad. Mientras que el religioso, ¿qué va a hacer? Va a proponer una fe que lo va a llevar a la liberación de los otros y va a brindar, digamos, una relación con lo trascendente. Entonces, este estadio religioso es el estadio ideal para Soren Kierkegaard, que va a proponer la liberación de la existencia del hombre a partir del sostenimiento o la desligación o la desvinculación con los otros, digamos, ¿no? Es importante saber esto porque va a poner las bases para la filosofía posterior del existencialismo devenida por la mano o de la mano de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés del año 1940 más o menos. Este filósofo va a sostener primeramente el principio existencialista, es decir, va a decir que toda existencia precede la esencia. El hombre existe y luego es. Yo existo. Luego, a partir de mis actos que voy realizando a lo largo de mi historia, voy haciendo a mi esencia, voy siendo lo que soy. El hombre, dice Sartre, es arrojado al mundo y está condenado a ser libre. No puede nunca dejar de ser libre. Siempre está obligado a elegir. Incluso cuando no elige, está eligiendo. Lo importante es ver qué hacer con lo que hicieron de nosotros, dice Sartre. Entonces el hombre es dueño de su destino, es constructor de su propia esencia, es constructor de su propia esencia, y eso es importantísimo comprender, ya que es una ética, es una filosofía que todavía hoy por hoy se sostiene. El hombre debe construir su esencia, pero no solo construir su esencia, sino también responsabilizarse de lo que es y de lo que quiere ser. Hacerse cargo. Cada uno de nosotros elige la manera de ser estudiante, elige la manera de ser docente, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros, al elegir la manera de ser tal o cual estudiante, tiene que hacerse cargo de esto. Yo no puedo decir he perdido el año porque la pandemia me llevó a la cuarentena y no he podido estudiar. No, yo he decidido no estudiar en este contexto. Entonces tengo que hacerme de alguna manera responsable de lo que voy eligiendo y de la esencia que voy construyendo. No puedo culpabilizar a otro agente, porque soy yo el que decido, soy yo el que elijo. Y cuando uno elige, dice Sartre, uno va, de alguna manera, creando su propio valor. Para Sartre, el valor vale en la medida de que haya habido, digamos, una libertad, o la libertad al crearla, es decir, mi valor o el valor que yo poseo en mi existencia va a depender en la libertad de haber aceptado este valor. Y esto es importante para Sartre. ¿Por qué es importante sostener esto? Porque no es posible, dice Sartre, de que uno pueda, digamos, aceptar la imposición de los valores dentro de la vida social. Yo tengo que reconstruir y construir los valores dentro de mi propio quehacer libre. Ahora, esta libertad no es una libertad individual. La libertad, dice,
contempla el otro aparece delante de mi existencia. Por lo tanto, soy libre en la medida en que también soy capaz de no avasallar con las libertades del otro. ¿Mm? El otro es libre, es verdad, pero también esa libertad del otro es la limitación de mi propia libertad. Yo no puedo hacer lo que yo quiera dentro de la vida social. Hay un otro y ese otro vive en su libertad que debe ser reconocida por mí. Por eso es que Sartre va a decir, el otro es mi infierno, porque limita mi libertad, porque no deja que yo pueda hacer lo que yo quiera. La presencia y la existencia del otro en su libertad limita también mi propia libertad. Y al limitarla, también colabora, digamos, en la creación libre de mis valores. Para Sartre, y esto es importante que ustedes puedan comprender, y para el existencialismo en sí, no hace falta una legislación estatal para poder convivir. Hace falta simplemente el hecho de reconocer al otro para poder convivir juntos. ¿Mm? Entonces, ¿qué son los valores para el existencialismo? Los valores son producto del actuar libre del hombre y este actuar libre del hombre siempre tiene en consideración al otro en su libertad. ¿Mm? Otras posiciones filosóficas son importantes a la hora de estudiar la ética. Por ejemplo, las propuestas devenidas del pragmatismo y del psicoanálisis. El pragmatismo, como filosofía contemporánea, va a sostener que lo único verdadero es lo útil. ¿Mm? Y por lo tanto, si lo útil es lo único que sirve de verdad, lo bueno es aquello que nos va a llevar al éxito. De ahí que para el pragmatismo los valores no sean objetivos y el bien varíe según la circunstancia que padece cada individuo. Por ejemplo, en este contexto de pandemia, me parece que es bueno regular los horarios de estudio. Entonces yo como estudiante digo, de 8 a 10 de la mañana estudio filosofía. Para el pragmatista, este valor o esta manera de actuar es buena. ¿Por qué? Porque es útil para poder ser exitoso. Si yo no apruebo filosofía, no me voy a recibir nunca. Entonces necesito de una herramienta útil que me lleve al éxito. De ahí que los valores sean o existan en la medida en que el sujeto las utilice para superar o para recrear cualquier tipo de circunstancia que le llegue a vivir o a tocar. El psicoanálisis, recordemos, otra teoría interesante, va a sostener la existencia del inconsciente. Ustedes acuérdense que el psicoanálisis va a sostener que el hombre posee un aparato psíquico formado por 3 elementos, ¿no? El consciente, el preconsciente y el inconsciente. El inconsciente es aquella parte irracional, no sé si decirlo así, en donde o es aquella parte o aquel estadio del aparato psíquico que contiene todos aquellos deseos o pensamientos que han sido reprimidos. Y que el inconsciente de alguna manera va a tener, digamos, o va a comprobar su existencia a partir de algunas manifestaciones, como los sueños, los chistes, etc. A partir de este aparato psíquico que propone el psicoanálisis, va a sostener que la personalidad también está compuesta por un ello, por un yo y por un superyo. El ello es el inconsciente, es aquella parte donde se guardan las represiones. El yo es el consciente, aquello que actualmente estamos pensando. Y el superyo son aquellas normas impositivas que se da a través de la educación dada en la vida, es decir, aquellas normas que se van implementando a lo largo de nuestra historia.
El acto moral, va a decir el psicoanálisis, solo va a ser posible en la medida en que haya un acto consciente y libre. Los actos inconscientes, aquellos actos que vienen de manera inconsciente, como los chistes, por ejemplo, deben ser descartados. Hacerle un chiste a un amigo, por ejemplo, decirle, no sé, gordo, ¿cómo estás? Eh, Ese chiste no tiene carga moral, dice el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es una manifestación del inconsciente. O, por ejemplo, si voy al boliche y de pronto me emborracho y cometo algún error, no sé, golpeo a alguno, si estoy en, en existencia inconsciente, ese acto no tiene ningún tipo de valor moral. Los últimos dos fenómenos del tiempo de la contemporánea, o de este último tiempo, ya mencionamos el existencialismo, ya mencionamos el psicoanálisis y el pragmatismo. Ahora vamos a ver un poco el marxismo y el neopositivismo, que son las últimas dos éticas de estos tiempos. El marxismo, acuérdense ustedes que Marx es un filósofo del siglo pasado, digamos, ¿no? Que va a sostener la reconstrucción del orden socioeconómico de los estados, ¿no? El marxismo va a sostener primeramente que el hombre es praxis, es un ser histórico y un ser social, que mediante su trabajo transforma su medio, genera relaciones de producción históricamente cambiantes, y que a partir de este trabajo que da, digamos, que hace a su existencia, a partir del trabajo que hace a su existencia, él va generando su propia historia. Lo que sucede, dice Marx, es que en esta historia la moral siempre ha sido o ha estado en manos de las clases dominantes, es decir, de aquellos que poseen, digamos, alguna facultad económica mayor o superior al resto. Entonces va a decir Marx que la moral siempre ha sido o ha estado en manos de esta clase, ¿no? Pero que sin embargo a cada clase social le corresponde una determinada moral. De ahí que la moral para Marx sea relativa. Entonces, ¿qué dice Marx? Si la moral imperante dentro de la vida social está determinada por las clases que poseen un mayor poder adquisitivo en orden económico, se debe hacer una revolución dentro de la vida social de tal manera de que la moral de las clases trabajadoras empiecen a imperar dentro de la vida social. Por eso es que para Marx el hombre debe intervenir en la transformación de su medio. Debe buscar y procurar esta nueva moral, este nuevo orden social y del mundo. Por último, el neopositivismo va a sostener que la ética no es nada más que un estudio del lenguaje de la moral y que los conceptos éticos no describen nada en absoluto. Recordemos que el neopositivismo va a ser una corriente filosófica que va a sostener la independencia de todo quehacer científico de cualquier noción metafísica. Para un neopositivista, por ejemplo, estudiar los valores carecen de sentido. Entonces, para un cientista que posee filosofías neopositivistas, no va a considerar a la ética y a la moral como algo existente en sí, sino como productos metafísicos. Y bueno, pero ¿cómo consideramos desde esta posición cuándo un hombre es bueno y cuándo un hombre es malo? Y bueno, el neopositivismo va a decir que lo bueno o el deber, digamos,
no son nada más que expresiones de la emocionalidad del sujeto. Por eso es que va a sostener el neopositivismo aquello que se llama como emotivismo ético. ¿Qué es el emotivismo ético? Es aquella corriente ética que va a sostener que lo bueno es producto de las emociones, de un estado emocional. ¿Mm? Y que cualquier tipo de norma ética o moral carece de valor científico. Bueno, hasta aquí todas las posiciones éticas que debemos estudiar. Yo les recomiendo una vez más que a partir de estos videos ustedes vayan haciendo su propio resumen. Busquen ejemplos de las distintas éticas. Yo les voy a pasar un PowerPoint y voy a ver si encuentro alguna bibliografía que los ayude en la lectura para para que ustedes puedan profundizar en estos aspectos. Tienen mi teléfono, tienen posibilidad de comunicarse conmigo por si no entienden algunas cuestiones. Y bueno, por último les voy a dejar algunas fechas importantes, acá las tengo, que deben tener en cuenta. La semana que viene, el 25 del 6, si no me equivoco, que es un día jueves, vamos a enviar el tercer trabajo práctico obligatorio correspondiente a esta unidad. Y el 29 vamos a hacer un encuentro virtual como lo hicimos la vez pasada, de manera que ustedes puedan consultar, puedan prever de realizar las intervenciones oportunas a fin de que puedan estudiar esta unidad. El 29 del 6. El 2 de julio hemos puesto fecha para la entrega de trabajos prácticos. Ya le vamos a decir de qué manera van a entregar el primer trabajo práctico. Por lo tanto, el 2 de julio ya tienen que tener listo el primer trabajo práctico para enviarlo. Suponemos que a mitad o a finalizar el mes de julio vamos a corregir el segundo trabajo práctico. Vamos a ver de organizarnos, pero ya tienen fecha. ¿Sí? El 29 vamos a hacer clase virtual y el 2 de julio entregarán el primer trabajo práctico, es decir, el trabajo de la primera unidad. Así que vayan realizando. Los que están flojos, pónganse a trabajar, porque si no después les va a sorprender, digamos, las fechas. Bueno, eso es todo. Les dejo un abrazo enorme. Lamento mucho las circunstancias que estamos pasando. Espero en algún momento poder cruzarnos en las aulas, compartir, debatir, charlar. Y espero que les haya gustado mi bigotito y mi barba. Bueno, estoy probando a ver cómo me queda. ¿Me quedará bien? ¿Ustedes qué dicen? Espero que sí, ¿no? No sé. Díganme la verdad, ¿te queda feo, profe? ¿O te queda espectacular, profe? Bueno, ustedes me sabrán decir. Y nada, caminamos juntos. No se olviden de eso. Un abrazo enorme. Los quiero. Estudien, viejo. Y no bajen los brazos. Chao.